employment and price stability, the current picture is plain to see. The labor market is extremely tight and inflation is much too high. Against this backdrop, today the FOMC raised its policy interest rate by a half percentage point and anticipates that ongoing increases in the target rate for the federal funds rate will be appropriate. In addition, we are beginning the process of significantly reducing the size of our balance sheet. Muy buenos días. Era el hombre, era el discurso esperado y el mensaje que el mercado estaba esperando. Jerome Powell, tras 2 días de reunión de la Reserva Federal, salía y comparecía en esa primera rueda de prensa presencial desde que se iniciase la pandemia para anunciar esa subida de tipos de interés de 50 puntos básicos. Y ese anuncio de que la reducción del balance arrancaría este verano, el 1 de junio, bueno, un poquito antes del verano. Eran las 2 ideas principales que llevaban la fiesta a los principales mercados, pero ni mucho menos eran las únicas, porque Jerome Powell también enfriaba los temores de subidas de tipos más agresivas en próximas reuniones y en contra de discursos como el de James Bullard desde San Luis. El Dow Jones se apuntaba un 2,8% de rebote, el S&P 500 un 4% y el Nasdaq se disparaba un 3,2%. El sector tecnológico subía además, liderado por Apple, que se había impulsado por esa caída de los rendimientos del Tesoro después de que Powell dijera que la Fed no está considerando activamente una subida de tipos de 75 puntos básicos en los próximos meses. Pero eso sí, aviso a navegantes, sí añadía que sobre la mesa tiene subida de 50 puntos básicos para las 2 próximas reuniones, en concreto un par de ellas. Lejos quedan, por tanto, los días de la transitoriedad de la inflación y ahora Powell vuelve a confirmar que los precios están demasiado altos y entiende las dificultades que están causando. Eso sí, asegura que la Fed tiene herramientas para bajar ese mandato de la inflación a largo plazo del 2%, pero tampoco aleja nubarrones y advierte que los parones que se están viviendo en China en medio de esa política de restricciones de COVID-0 añadirán y están añadiendo presión a la inflación y en concreto vía energía y alimentos, pero advertía que se puede vivir mayores disrupciones en las cadenas de suministro. El otro gran tema, esa reducción del balance tiene fecha, arrancará en junio y la hoja de ruta se divide a priori en 2 partes. Una primera fase en la que reducirá 30.000 millones de dólares en bonos del Tesoro y 17.500 millones en valores respaldados por hipotecas durante 3 meses. Después, para los bonos, el Tesoro aumentará 60.000 millones y 35.000 millones en el caso de las hipotecas. Así explicaba esa hoja de ruta para la reducción del balance. With regard to our balance sheet, we also issued our specific plans for reducing our securities holdings. Consistent with the principles we issued in January, we intend to significantly reduce the size of our balance sheet over time in a predictable manner by allowing the principal payments from our securities holdings to roll off the balance sheet, up to monthly cap amounts. For Treasury securities, the cap will be $30 billion per month for 3 months and will then increase to $60 billion per month. The decline in holdings of Treasury securities under this monthly cap will include Treasury coupon securities, and to the extent that coupon securities are less than the monthly cap, Treasury bills. For agency mortgage-backed securities, the cap will be $17.5 billion per month for 3 months and will then increase to $35 billion per month. At the current level of mortgage rates, the actual pace of agency MBS runoff would likely be less than this monthly cap amount. Our balance sheet decisions are guided by our maximum employment and price stability goals, and in that regard, we'll be prepared to adjust any of the details of our approach in light of economic and financial developments. Pues esa es esa hoja de ruta para la reducción del balance y esa es la primera clave con la que amanecemos este jueves 5 de mayo de resaca de la Fed, de fiesta en los mercados, con ese anuncio de que la Fed sube los tipos 50 puntos básicos y arrancará la reducción del balance en junio. Es la subida más importante de los últimos años y anticipaba esas 2 subidas de tipos de 50 puntos básicos para las 2 próximas reuniones. Es aquí donde estamos viendo cómo es un gráfico
periódico de Bloomberg hemos visto cómo la Fed espera que tanto la combinación de unos costos de endeudamiento más altos y una hoja de balance cada vez más reducida proporcione un aterrizaje suave para evitar la recesión. Según este gráfico, según el análisis de Bloomberg Economics, apunta como la segunda vuelta del balance hará que la cartera de la Reserva Federal se acerque a su tamaño anterior a la pandemia. Para 2024, ese movimiento que estamos viendo tanto de los tipos como del endeudamiento en los movimientos de los mercado americano. También, y más allá del balance, Jerome Powell hablaba de más cosas. El mandato está en el empleo y está el mandato en la inflación en la Reserva Federal. Y sobre el material de empleo, aseguraba que desde la Fed quieren llegar a un lugar en el que el mercado laboral esté más equilibrado y subrayaba que no se pueden permitir una espiral de precios y salarios altas. Palabras también sobre el escenario bélico, sobre la guerra en Ucrania. Powell reconocía que está provocando grandes dificultades humanas y económicas, con implicaciones para la economía norteamericana, aunque reconoce que aún son difíciles de calibrar. Eso sí, reconocía Powell que la invasión y todo lo que la envuelve, esas sanciones, esa guerra económica ha desencadenado, están creando una presión alcista adicional sobre la inflación y es probable que eso se vaya trasladando y pese sobre la actividad económica. Protagonista, la Reserva Federal estaba señalado con rojo en el calendario, se cumplía el guión. Powell anunciaba esa subida de tipos y hoy veremos a ver, la cita llega con Londres, con el Banco de Inglaterra, que podría anunciar hoy una nueva subida de tipos. Y eso que esta semana también Polonia podría anunciar subida de tipos, pero mirando a los grandes nos quedamos con el Banco de Inglaterra. Subida de tipos que se espera también para ahogar, para sofocar la inflación. Se espera una subida de 1/4 punto, en concreto hasta el 1%. De confirmarse, sería la cuarta vez desde diciembre y supondría el aumento más rápido del coste de los préstamos en un cuarto de siglo para el Banco de Londres. Los expertos advierten que la institución debe actuar con cautela para evitar una recesión, incluso con esa inflación del 7%, más del triple de su objetivo y que sigue elevándose y aumentando. El mes pasado, el propio gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, reconocía que tanto sus colegas como él se encuentran en la línea floja, en la línea estrecha para dirigir a la quinta economía más grande del mundo a través de esa oleada inflacionista global post-pandémica que evidentemente se ha visto agravada por la invasión de Rusia en Ucrania. Movimiento de la Fed, movimiento del Banco de Inglaterra y mientras tanto, como estábamos comentando desde primera hora, el Banco Central Europeo esperando a ver qué es lo que pasa antes de decidir qué va a pasar y barriendo efectivamente hacia lo que es el terreno del contexto internacional, de lo que es las implicaciones que estábamos advirtiendo, que el propio Powell señalaba por la repercusión que puede tener la propia invasión de Rusia sobre Ucrania, esas sanciones económicas, esa guerra económica que está abierta. Ya hay anuncios de que va a haber más sanciones. Sin ir más lejos, el propio presidente Joe Biden ha anunciado que habrá nuevas sanciones y ha confirmado además que se va a reunir esta semana con los miembros del G7 para ver qué se impone y cómo se coordinan esas nuevas posibles sanciones para acorralar económicamente a Moscú. With regard to the additional sanctions, we are always open to additional sanctions, and I've been in consultation. I'll be speaking with the members of the G7 this week about what we're going to do or not do. Joe Biden va a anunciar nuevas sanciones y en Europa la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, era quien anticipaba que habrá una prohibición total y completa a la importación de todo el petróleo ruso, tanto el marítimo, de oleoductos, de crudo y de refinados. Le aplaudían, pero eso era solo un aviso, todavía no está aprobado. Vamos a escucharlo. Today we are addressing our dependency on Russian oil, and let's be clear, it will not be easy. Because some member states are strongly dependent on Russian oil, but we simply have to do it. So today we will propose to ban all Russian oil from Europe. This will be a complete import ban on all Russian oil, seaborne and pipeline, crude and refined. Las sanciones son las claves también del día. Por una parte, el presidente Biden, que ha anunciado que habrá más sanciones contra Rusia por invadir a Ucrania,
¿Y cuál es la sanción detallada por parte de la Unión Europea? La que más escepticismo despierta, la que más rechazo despierta, que es la Unión Europea, que prohibirá la importación de todo el petróleo ruso. El plan del Ejecutivo Comunitario supondrá un embargo progresivo que implica el corte de los suministros de crudo en 6 meses y el de los productos refinados para finales de año. Una progresión que permitirá a Eslovaquia y a Hungría seguir importando a Rusia hasta finales del año que viene. Por cierto, que Hungría sigue aún impidiendo ahí en sus enrocado y no quiere votar a favor de ese embargo europeo al petróleo ruso. Sin embargo, según ha podido saber Negocios Televisión, Hungría tampoco estaría por la labor de aceptar la exención europea que le daría margen para vetar el crudo ruso hasta 2024. Era una de las formas con las que el bloque comunitario intentaba convencer a Hungría para conseguir su voto. Sin embargo, según fuentes consultadas, el país seguirá votando en contra a pesar de esa exención. Además, aseguran que por el momento no hay acuerdo sobre el embargo en el seno de la Unión Europea. Según Reuters, este mismo jueves podría haber una reunión en la que se trataría de alcanzar un acuerdo. Por lo tanto, jornada intensa que una vez más pasa por ese debate en torno a la prohibición, a la importación y al bloqueo total de ese petróleo ruso, de esa energía de la que Unión Europea se ha confesado dependiente del mercado ruso y de la que trata de descolgarse en medio de esas sanciones y medio de esa invasión a Hungría. Son las claves del día de este jueves 5 de mayo, en el que hemos visto, venimos de una resaca en Wall Street y en la que vemos un mercado asiático que está cotizando en un momento pendiente del mercado del petróleo. Estamos viendo cómo está recuperando precios el crudo Brent esta mañana y el West Texas vemos en $111,19 el barril. También ese protagonista hoy, por cierto, es el informe de la OPEP Plus, aunque ayer ya Reuters estaba adelantando esas cifras y hemos visto esa recuperación en el precio del petróleo. También vemos al West Texas recuperando por encima de $107 el barril. El oro negro que sigue marcando el pulso de esta guerra económica en una jornada en la que, como decimos, en Asia los más madrugadores, hoy no contamos con la referencia de Japón cerrado por festivo y vemos ganancias moderadas en el caso de los principales mercados asiáticos. Vemos cómo el Hansen de Hong Kong está avanzando a esta hora en torno al 0,48% y vemos cómo el Hansen tecnológico avanza por encima del 1% en esta resaca que veíamos de el Nasdaq que se disparaba anoche en Wall Street y vemos como entre los valores protagonistas, sin embargo, entre las tecnológicas no hay el mismo convencimiento, aunque la que mejor se comporta hasta ahora, por ejemplo, podemos ver Alibaba con una subida del 1,40%. No son movimientos tan destacados como los que veíamos en Wall Street. Lo que sí hemos conocido, además, por una parte, es que poco gusta a los inversores ese dato de PMI de Caixin de China muy decepcionante en 36 puntos, muy alejado del dato anterior y señalando contracción económica en medio de ese nuevo endurecimiento de las restricciones que ya afectan a la ciudad de Pekín, de la capital, de Beijing, con esas restricciones al transporte. Es una jornada en la que se respira una cierta tranquilidad pese a que los datos no gustan en ese trasfondo económico. Tiempo, por tanto, de mirar a ver cómo se anticipa la apertura europea. Carlota García Bieso, ¿qué es lo que dicen los futuros europeos? Muy buenos días. Buenos días, Eva. Los